tardes, Buenas tardes, licenciado. licenciado. Hola, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, licenciado. Ya pasaron del susto de filosofía. Ya, Lick, pero ahora vienen los más difíciles. No, hombre, ustedes son los que lo hacen difícil. Si estudian, nada es difícil. Mañana, ¿qué les toca? Economía. Ah, no, sí, ahorita no es economía, ¿verdad? Es historia. Historia. Sí, historia. Ajá. Y la otra semana es derecho romano e introducción al derecho. Y ya terminamos. Ya casi un sabe la mes y ya verdad. los finales también. O menos, creo yo, del mes. Así que tienen que prepararse. Bien, el día de hoy vamos a ver los cuartiles, como les había dicho anteriormente, que después de la moda ya empezamos con los cuartiles, que son también parte de las medidas de tendencia central. Los cuartiles los vamos a identificar con una Q. Yo se los puse ahí en la pizarra para que lo vean. Podríamos decir que los cuartiles también son parte de las medidas de tendencia central, aunque también son medidas de posición. También son muy importantes ya que permiten la confección de escalas y esas escalas pueden dar significado a puntuaciones individuales. Los cuartiles, al igual que la mediana, es un valor que parte, que la mediana, que recuérdense que es un valor que parte por la mitad, un todo. Los cuartiles van a partir ese todo en 4 partes iguales, correspondiéndole un 25% a cada parte. Vamos a suponer que yo tengo aquí, vamos a hacer una campana de Gauss. Y aquí tengo la mitad, que sería la mediana, 50% y 50%. Si yo marco otra par de líneas acá, ya tengo 4 partes iguales. Entonces, aquí tendría que encontrar el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Solamente se puede determinar cuartil 3. El cuartil 4 ya no se determinaría porque sería el 100% de los datos. Si se dan cuenta, entonces, el cuartil 2 es igual que la mediana porque divide en 2 partes iguales ese todo. Entonces, los cuartiles, como les decía, van a dividir en 4 partes, correspondiéndole a cada parte el 25%. O sea, que aquí tiene 25%. Esto también es el 25%. Y 25%. Cada una de estas partes tiene el 25%. María, ya es después de las 6. Bien, entonces les decía que igual que la mediana, también la cuarta parte de un cuartil o del primer cuartil es el que también queda por debajo del cuartil 1, pero vamos a mejor a ponerles la fórmula para que ustedes se guíen de una mejor forma y para ver el significado de cada uno de los elementos de la fórmula. Voy a borrar esto. Aquí vamos a regresar otra vez al límite inferior real. Aquí sería el cuartil, bueno, dependiendo del cuartil que se va a determinar. Ese sería dividido, si es el cuartil como divide en 4 partes, aquí sería la cuarta parte.
También está la frecuencia acumulada. Si se dan cuenta, esta se parece bastante a la fórmula de la mediana. Solo cambia algunas partes, como por ejemplo el I por N partido 4. Y es I por N partido 4 porque el cuartil divide en 4 partes iguales el todo. En la mediana lo dividíamos en 2 porque la mediana divide en 2 partes ese todo. Entonces, si nosotros vemos en la fórmula, QI significa el cuartil que se busca. LI sub 1 es el límite real inferior del intervalo donde se localiza el cuartil buscado. Y va a ser el subíndice numérico del cuartil buscado. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el cuartil 3, tendría que sustituir 3 por la I y N sería el total de datos dividido 4. Entonces, N, como siempre, va a ser el número de casos o suma de frecuencias. FAI o FAI es la frecuencia acumulada inmediata anterior al intervalo donde se localiza el cuartil buscado. La F siempre va a ser la frecuencia absoluta del intervalo donde se localiza el cuartil buscado. Y la última, que es AI, es la amplitud del intervalo donde está el cuartil buscado. Entonces, no sé si hay alguna duda de la fórmula. ¿Hay alguna duda? Por el momento no, licenciada. Bien. ¿Quieren que hagamos un ejercicio utilizando la tabla de frecuencias de las zonas o de los pesos de los jugadores de fútbol americano? ¿Qué prefieren? Mejor zonas, digo. Las zonas que de la tabla que ya teníamos de las zonas. Muy bien. Entonces voy a borrar esto para poner la tabla de frecuencias y luego hacer un ejercicio. Bien, les anoté aquí la fórmula para que vayamos viendo qué datos necesitamos. ¿Van a copiar lo que está en la pizarra? Para darles tiempo y continuar. Sí, licenciada. Muy bien. Sí, Rick. Sí, Sí, licenciada. licenciado. Muy bien. Sí, licenciada. Gracias.
¿Podemos continuar? Disculpe, licenciada, ¿me Dígame. podría repetir qué significa el principio de la fórmula, la L? La L, límite inferior real donde se localiza, del intervalo donde se localiza la posición del cuartil. Gracias. Para servirle. En el libro lo pueden encontrar, compañeros. Ahí está el ejemplo claro. Para los que tienen el libro, en la página 153 está. Bueno, ¿qué más datos necesitamos en nuestra tabla para determinar el cuartil? Con los datos que tenemos ya podemos determinarlo. La frecuencia acumulada faltaría. La frecuencia acumulada, exacto. Entonces vamos a encontrar la frecuencia acumulada, que sería sumando cada una de las frecuencias absolutas. Sería primero 8 más 11, sería 19 más 9, 28, más 6, 34, más 12, 46, más 9, 55 y más 10, 65. Recuérdense que aquí también nos dio 65 y deben de coincidir esos dos datos. Vamos a determinar el cuartil 3. Entonces aquí en la fórmula yo voy a anotar, bueno, esta la voy a dejar así. Mejor vamos a anotar otra, donde ya vamos a empezar a anotar los datos que necesitamos. Vamos a determinar el cuartil 3, que sería igual al límite inferior real más I, más, ¿y qué es lo que sustituye, habíamos dicho? ¿Qué sustituye I por N? Hoy como que no tienen ganas de pensar. El 3 no. El N El es cuartil que se busca, o sea que sería 3 por N, ¿cuánto es? $195. 195. ¿De dónde sacó el 195? 65, Olivia. 3 Ese es- por 65. Ah, no, pero es que hay que hacer esa operación. Bueno, primero hay que hacer esa operación para encontrar la posición del cuartil. Recuérdense que tenemos que encontrar la posición del cuartil. Y para encontrar la posición del cuartil tenemos que multiplicar el cuartil que se busca, que en este caso es 3, por 65 dividido 4. ¿Cuánto nos da? $48.75. Muy bien. Entonces venimos y buscamos el 48.75 entre las frecuencias acumuladas. Pero como no está, ¿cuál tomaríamos? El 46, no. Recuérdense que es el inmediato superior y 46 no es superior a 48. 55, Olivia. 55, sí. Recuérdense de eso, por favor. Sería entonces 55. Esa sería la posición del cuartil. Entonces, frecuencia acumulada anterior donde se localiza la posición del cuartil, ¿cuál sería?
¿Cuál sería? 46. 46. O sea que sería menos 46 partido la frecuencia absoluta donde se localiza el cuartil. ¿9? ¿Por cuánto? ¿Cuánto es nuestro intervalo? 8. Por 8. Así es. Entonces ya podemos anotar los demás datos. El cuartil sería igual a límite inferior real donde se localiza el cuartil buscado. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál es el límite inferior real donde se localiza el cuartil que estamos buscando? 45. Pero recuérdese que hay que quitarle 0.5. Entonces nos quedaría en 44.5. Y ya esta operación nos había quedado de 48.75, ¿verdad? Menos 46 dividido 9 por 8. Entonces ahorita ya tenemos todos los datos para determinar el cuartil. Ahorita ya sería solamente de hacer la operación. Traten de hacer la operación. A mí lo que está entre paréntesis multiplicado por 8 me quedó 2.44. Así es. Ajá. Más los 44.5, 46.94. ¿Qué aproximado? Serían 47. Ajá. Lo habíamos dicho. 46.94, ¿verdad? Sí, licenciada. Bien. ¿Qué porcentaje fue el que determinamos ahorita? Determinamos el cuartil 3. ¿Qué porcentaje sería? Hoy como que no tienen ganas de ¿cómo se llama? 75%. ¿Cuánto? 75. El 75. Recuérdense que el cuartil divide en 4 partes iguales, un todo, correspondiéndole 25% a cada una de las partes. Como estamos determinando el cuartil 3, es el 75% de los datos. Entonces podemos decir que el 75% de los estudiantes de la sección T en el curso de teoría de la investigación obtuvieron una zona de 47 puntos a menos
y el otro 25% obtuvo una zona de 47 puntos a más. ¿Hay dudas? Lick, solo una pregunta. Dígame, Marvin. ¿Ese caso es igual al que está en el libro? No, es diferente. Ahorita lo que estamos sacando son zonas. El del libro, que voy a ver cuál es el caso del libro, porque o quieren que resolvamos el del libro. Es que creo que, Sí, el bueno, del libro parece que son, o sea, es que ¿qué es? Se parece, ¿verdad? es igual, lo único que varían algunos datos Sí, eso y tal estoy vez los viendo. compañeros tal vez no colaboramos por lo mismo que estamos algo perdidos, es mi opinión. Fíjese que lo que pasa es de que aquí son años, pero de los reclusos. Y casualmente se parece las cantidades. Solo que aquí hay, sí, 53 a 60 también. Solo que las frecuencias que son diferentes. Sí, fue pura casualidad. Pero podemos hacerlo con los pesos de jugadores de fútbol americano para que así sea diferente si gustan. Van a determinar ustedes después el cuartil 1. Si no hay dudas ahorita en esto, borro y les pongo la otra tabla. La tabla de los jugadores de fútbol americano era de 135 a 153, ¿verdad? Esa fue la que vimos con ustedes. Es que como tengo de la otra sección, entonces, y son diferentes, entonces no sé cuál es la de ustedes y cuál es la de la otra sección. ¿Con ustedes eran 70 datos o 63? ¿Alguien me puede verificar? 63. 63. Ah, bueno, entonces sí es diferente entonces. Entonces les voy a copiar esta tabla. No sé si hay dudas ahorita con el cuartil 3. Bien. Entonces les voy a copiar esa tabla y ustedes van a determinar el cuartil 3 y el cuartil 1. Y luego los vamos a resolver. Les voy a anotar de una de las frecuencias acumuladas porque esta tabla ustedes ya la tienen. Bien, entonces van a determinar el cuartil 3 y el cuartil 1. Con esos datos. Traten de hacerlo, les voy a dar un tiempo, me dicen en qué momento lo podemos resolver. ¿Les parece?
Si tienen dudas, me pueden ir consultando. ¿Cómo van? Sí, decía, disculpe, Ujú. el cuartil 3, la respuesta sería 241. El cuartil 3. ¿Sí? A mí no me da eso, pero puede ser que tenga algún error. No sé si a los demás les dio eso.
¿A alguien que le haya dado el mismo resultado que el compañero que dijo anteriormente? Que no vi quién fue el que me dio el resultado. Fui yo. Ah, sí, César. Pero como que nadie más lo ha sacado, por lo visto. Yo tengo 237. Sí, eso me dio a mí, 237. ¿Y ya sacaron el cuartil 1? Empezaron con el 3. Licenciada, a mí el cuartil 3 me quedó 236.62. Pero recuérdese que hay que aproximarlo. Entonces 237. Ajá, sí. Y el cuartil 1 me quedó 185. Sí, ajá. Así es. ¿Quieren que lo resolvamos? Ya encontré el error, sí es 237, ¿verdad? Sí, es 237. ¿Habría sido alguna división, multiplicación o fue en los datos? Estaba dividiendo con el ejercicio anterior por el 9. Ah, sí, es diferente. Yo digo que si empezamos a resolver, licenciada. Empezamos a resolverlo. Bueno. Vamos a empezar con el cuartil 1 para ir en orden. Vamos a hacer con otro color. El cuartil 1 sería 1 por 63 dividido 4. ¿Cuánto nos da la posición? ¿Cuánto nos da esto? 15.75. 15.75. Entonces, este va a ser la posición del cuartil 1. Buscamos en la tabla de frecuencias y como no está, vamos a tomar el inmediato superior, que en este caso sería 20, ¿verdad? Y vamos Sí, a encontrar el cuartil 1. Bien, entonces vamos a sustituir datos en la fórmula. El límite inferior real de donde se localiza el cuartil 1, ¿cuál sería? 172.5.
172 puntos. Voy a acercarme mejor acá porque si no, no me da chance aquí. 172.5 más el cuartil que se busca dividido 4 sería 1575 menos la frecuencia anterior donde se localiza el cuartil 1. 8. El 8 que está acá. Partido la frecuencia simple del cuartil, donde se localiza el cuartil 1. 12. 12. Por la amplitud del intervalo. ¿Cuánto es el intervalo? 19. 19. Entonces, la operación esta operación da 0.61. Completo, haciendo toda la operación. Es 12.27, creo. Haciendo todo esto. 12.27. 12.27, ¿ah? Sí. 12.27. Al sumar 172.5 más 12.27, ¿cuánto nos da? $184.77. Que al aproximarlo nos da 185. Entonces aquí podemos decir qué porcentaje nos representa el cuartil 1. El 25%. Entonces podemos decir que el 25% de los jugadores de fútbol americano, eso de 185 libras a menos, y el resto, que es el 75%, tienen un peso de 185 libras a más. ¿Alguien tiene alguna duda del cuartil 1? Yo tengo una duda. Yo me Dígame, perdí ahí eso del 172.5. Recuérdese que cuando hablamos del límite inferior real, tenemos que quitarle 0.5 al límite inferior real y se suma al límite superior. O sea que sería de ese 173. Ajá, se le quita 0.5, entonces nos quedan 172.5. Gracias, Lick. Para servirle. ¿Alguien que tenga otra duda? No hay más dudas, continuamos con el cuartil 3 entonces. Sí, licenciado. Entonces el cuartil 3, vamos a determinarlo aquí. También vamos a buscar la posición del cuartil 3. Entonces vamos a multiplicar 3 por 63 dividido 4. ¿Cuánto nos da? 47.25. 47.25. Venimos a las frecuencias acumuladas y como no está el 47.25, va inmediato superior, que sería el 56, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ubicar el cuartil 3. Entonces, si sustituimos los datos, límite inferior real sería 229.5. Más, ¿cuánto nos había dado esta posición? Serían 47.25, ¿verdad? Sí. Sí. Menos la frecuencia anterior donde se localiza la posición del cuartil 3. 42. 42. Partido la frecuencia simple. 14. 14. Por la amplitud del intervalo, que sería siempre 19. Entonces, hacemos la operación. Aquí se me olvidó poner el 0.5. Es 229.5.
¿Cuánto da esta operación? 7.12. 7.12. Que al sumarla nos queda en 236.62, que se aproxima a 237. Habíamos dicho que el cuartil 3 representa entonces el 75%. Entonces aquí podemos decir que el 75% de los jugadores de fútbol americano tienen un peso de 237 libras a menos y el otro 25% tienen un peso de 237 libras a más. Si ustedes determinan el cuartil 2, se van a dar cuenta que el resultado les va a dar igual que la mediana, porque la mediana ustedes ya la determinaron de esa tabla, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Porque se tuvo que determinar para cuando vimos la bimodal. Sí, licenciada. Entonces, si quieren comprobarlo, determinen el cuartil 2 y se van a dar cuenta que el resultado es igual. ¿Hay dudas? Si se quedan callados, pues por dos cosas. O no hay duda de nada o no comprendieron nada. Yo espero que es porque lo comprendieron todo. De mi parte ya quedó claro, Lic. Gracias. Ah, bien. De mi parte Todo claro, licenciada. Muy bien. Pero hay que 67 o 57 en el salón. ¿Qué pasó con los...? Todo claro, licenciada. Bueno. Claro, licenciado. Todo claro, licenciado. Por favor, si tienen alguna duda, cualquier duda que sea, pueden decirme. Eso no les va a afectar en nada que me pregunten. Al contrario, van a aprender. Paola preguntaba cuál es la frecuencia simple, cómo se averigua. La frecuencia simple es esta, mira la que aparece acá. Y por ejemplo, en el cuartil 1, la frecuencia simple es 12, por eso es que se divide en 12. Y en el cuartil 3, la frecuencia simple es 14, donde está la posición del cuartil. Gracias, licenciada. No tenga pena que estaba viendo que aquí lo escribió. Sí, ya lo entendí. Gracias, licenciada. Muy bien. Víctor, ¿ya sabe de dónde sale el 19? No sé si tiene micrófono, pero si no sabe de dónde sale el 19, es la distancia que hay entre el límite inferior y el límite superior. Si usted resta, por ejemplo, 154 menos 135 que están aquí en los límites, le va a dar el 19. O puede restar cualquier número de estos también y le va a dar el intervalo de 19. ¿Le quedó claro? Muy bien. Entonces, si ya no hay dudas, los vamos a quedar acá para que les dé tiempo de tomar un cafecito para empezar con la siguiente clase. Les deseo Gracias, suerte licenciada. para Feliz el noche. mañana. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Gracias, Lic. Feliz noche. Gracias igualmente, que descansen. Bueno, no descansen porque tienen que ir a estudiar para mañana. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, Edras. Feliz noche, licenciada. Gracias. Feliz noche, Alice. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Marlene.